Sean todos bienvenidos a esta praxis sociológica número 2. Quisiera dirigirme a estos estudiantes que recién están matriculándose. Quiero decirles que en mi cuenta de Facebook recién he publicado el link de acceso para que se matriculen en la plataforma Campus. Por favor, busquen mi cuenta de Facebook en el muro. Ahí está publicado el procedimiento, el link para que ustedes puedan automatricularse en Campus UES, ¿verdad? Por favor, allí está el proceso de acceso, el link. O bien envíenme una solicitud a mi correo institucional para que yo les haga saber el link. Aunque, repito, ya está publicado ahí en mi cuenta de Facebook. Simplemente entren a la cuenta de Facebook y ahí está el link para que ustedes puedan acceder. Recién la jefe del departamento me acaba de hablar del caso de Catherine. Pues no sé qué apellido tiene, Catherine. Es contigo, Catherine. Ahí está el link en mi cuenta de Facebook para que lo tomes y te automatricules en la plataforma Campus. Además, quiero recordarles que mantengan un método de estudio diario, todos los días. Hay que ver las clases, hay que leer mis documentos académicos de apoyo. Están publicados ahí en la plataforma Campus. Por ahí están los documentos, bájenlos, libre, gratuita y voluntariamente. Ahí podés tomarlos y hay que estudiarlos todos los días. O sea, hay que formarse un método, un procedimiento de acceso pues a las posibilidades de aprobar el curso. Y dicho eso, quisiera ya entrar en materia. Vamos a ver la cuestión de responder a la pregunta de por qué la sociología es una ciencia y por supuesto una ciencia social. Bueno, toda realidad, vamos a empezar diciendo esto, ¿verdad? Que toda realidad, toda la realidad natural o histórico-social tiene una estructura básica de tener esencia y apariencia. La esencia de lo real es el sistema de estructuras y movimientos que constituyen la regularidad interna propia del fenómeno o de un fenómeno determinado. O sea, todo fenómeno natural o histórico-social tiene esencia y apariencia, es una estructura básica del orden de las cosas reales. La apariencia tiene la doble función. Una parte tiene la función de encubrir la esencia y por eso es que la razón humana pues no puede ir directamente a la captación de las leyes esenciales del fenómeno, sino que tiene que ir a través por la vía de el orden de las apariencias. Y la apariencia es la manera como el fenómeno encubre la esencia y el modo como los fenómenos se me aparecen a la sensibilidad, se me aparecen a los sentidos. Los fenómenos pues no muestran de manera directa sus leyes esenciales, ¿sí? Detrás de todo fenómeno social, como pudiera ser, por ejemplo, este fenómeno social el régimen de excepción en nuestro país, es un fenómeno social, ¿sí? No muestra su esencia, no muestra realmente el por qué, el para quién y para quiénes. Hay que ir a la esencia a través de la apariencia. Por tanto, la apariencia, por una parte, va a encubrir las leyes del fenómeno, ¿sí? Los cuales están ahí cubiertos, ¿verdad?
por una parte digo encubre, pero también es el medio de acceso a través del cual la razón va al conocimiento de las leyes del fenómeno. Entonces la apariencia, como digo, tiene la doble función de revelar, ¿sí?, pero también de ocultar la esencia. De ahí que la racionalidad sociológica parte en su reflexión científica de por lo menos 6 supuestos. El pensamiento sociológico como ciencia va a presuponer 6 cuestiones para el desarrollo de su trabajo científico. Hay 6 supuestos. Bueno, el primer supuesto de la racionalidad sociológica es que el pensamiento sociológico, primero, uno, supone que la realidad es ordenada y por tanto que es cognoscible. ¿Verdad? Hay una idea de que el orden de las cosas reales pues no son caos y tampoco pues son misterio, sino que hay un orden dentro de las cosas reales sociales, de los fenómenos sociales. La sociedad pues es un orden, el cual pues orden, digamos, está sujeto a leyes sociales, a leyes que no se muestran de manera directa. Hay que captarlas a través de la apariencia. Por ejemplo, el Estado capitalista tiene su ley, pero que no se muestra de manera directa. O sea, la ley del fenómeno llamado Estado capitalista es que el Estado capitalista pues es la organización social del poder de la clase dominante. Eso es lo que es la organización social del poder de la clase dominante o sea, tiene un propósito para imponer sus intereses de clase al conjunto de la sociedad. ¿Sí? El Estado no es lo que dice que es el Estado. El Estado no es, digamos, una estructura social que está ahí para salvaguardar el interés de la sociedad o para, digamos, revelar o mostrar el interés de todos. Esa es la apariencia, esa es la cáscara. El Estado capitalista se te presenta como, digamos, como una estructura social que vela por el bien de todos. Es casi como una poesía. Si usted revisa el artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador, allí se dice que el Estado, la razón de ser del Estado es la persona humana. Eso es lo que dice. Ese es el orden de las apariencias. ¿Sí? Pero ese orden apariencial intenta mostrárseme como si fuera la verdad del fenómeno, pero no lo es. El Estado capitalista no tiene como razón de ser la persona humana. El poder del Estado capitalista responde a los intereses de la clase dominante, por supuesto, pero eso no lo dice la Constitución, siendo la esencia del fenómeno. ¿Sí? Entonces, tras el fenómeno, hay una esencia que hay que conocer y hay el orden de las apariencias. ¿De acuerdo? Entonces, desde la visión de la racionalidad del pensamiento sociológico, lo real es ordenado, lo real no es caos y tampoco es misterio. Y justamente por eso, porque hay una concepción de que el orden de las cosas reales, de los fenómenos sociales, es ordenado, entonces se puede conocer. Porque aquello que es caos o que es misterio no se puede conocer. Y no solo no se puede conocer, sino que no pudiéndose conocer, no sabiendo lo que es esencialmente el fenómeno, o sea, no se puede conocer y no pudiéndose conocer, tampoco se puede transformar. Entonces, desde la óptica de la racionalidad sociológica como pensamiento crítico, se parte del supuesto de que el orden de las cosas reales, ¿sí?, que son productos de la praxis, es decir, la vida humana, la vida social, es ordenada, hay un orden. ¿De acuerdo? Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es que se supone que la razón tiene la capacidad para conocer dicha realidad, siempre y cuando se tenga como conciencia, se tenga en claro cuáles son las limitaciones
propias de la razón en ese proceso de conocimiento de los fenómenos sociales. Pero se parte de suponer que, ya que la realidad es ordenada y por supuesto responde a leyes esenciales, entonces es cognoscible, la razón humana puede conocerla, puede captar la esencia de los fenómenos. El orden de lo social no es caos y tampoco es misterio. Eh, Nuestro pueblo alienado, nuestras masas sociales alienadas y sin conciencia de clase, plantean la idea contraria, plantean que el orden de la vida humana, el orden de lo social, pues es caos o misterio. Y por eso hay dichos populares que dicen, por ejemplo, lo siguiente. Dice el pueblo alienado, sin conciencia de clase, dice, nadie sabe para quién trabaja. Cuando dicen que nadie sabe para quién trabaja, lo que está en el fondo están diciendo es que el orden de la vida social, de la vida humana, ¿sí?, el sistema social, pues es incognoscible. Nadie sabe para quién trabaja. Es como un misterio. ¿Sí? ¿Sí? Y, por ejemplo, también plantean otro dicho popular, ¿verdad?, que revela esa idea de que lo real pues es incognoscible. Dice la gente, lo que es de uno, nadie se lo quita. Como si la realidad social, como si los fenómenos sociales estuvieran ya predeterminados y que respondieran a una ley inexorable, casi como una especie de destino divino, ¿verdad? Lo que es de uno, nadie se lo quita. Realmente son formas, digamos, equivocadas, míticas, de entender lo que es la sociedad. Eso no es real, eso de que lo que es de uno nadie se lo quita, eso es realmente falso, absolutamente falso. Entonces, el segundo supuesto de la racionalidad sociológica es de que la razón tiene la capacidad y la posibilidad de conocer. ¿Sí? Quiero decirles que todos estos supuestos que yo voy a plantear de la racionalidad sociológica responden a una cosmovisión, es decir, a una forma de ver la realidad que es propia del pensamiento de la Ilustración, el pensamiento de lo que pudiera llamarse la modernidad. Sí, la visión moderna del orden de lo real es una visión, digamos, optimista de lo que es la vida social, en el sentido de que se va a plantear desde la visión, desde la cosmovisión de la modernidad, y por eso la sociología es una ciencia de la modernidad, porque surge, se constituye como ciencia exactamente al interior de esa cosmovisión, de ese pensamiento optimista respecto de lo que es la realidad social y de lo que es la praxis. Es propio del pensamiento de la modernidad la consideración de que el ser humano pues tiene la capacidad de construir la vida social y que por tanto la vida social no responde a una especie de misterio o a una especie de, digamos, voluntad divina. O sea, no son los dioses los que hacen la vida social, sino que es la praxis, el sujeto, hay una centralidad del sujeto. Pues las cosas son lo que el sujeto humano hace de ellas, ¿de acuerdo? Y por supuesto que es propio de la visión moderna también la idea de que el ser humano pues es el que crea, construye la vida social y también es el ser humano el que puede transformar la vida social, ¿sí? En ese sentido hay una visión positiva. La cosmovisión de la modernidad se contradistingue de la cosmovisión feudal. De acuerdo con la cosmovisión feudal, ¿sí?, todo el orden de la vida natural y social responde pues a la voluntad divina. Es Dios o los dioses los que construyen la vida humana y la vida natural, y por tanto los fenómenos, para poderse entender, hay que entenderlos desde la lectura de las Sagradas Escrituras, ¿sí? La visión moderna rompe con esa cosmovisión
tradicional feudal y plantea que el orden de la vida social, de la vida natural, pues es producto de la praxis. El hombre crea la sociedad, el hombre puede transformar la vida social, la realidad pues tiene sus propias leyes y que lo real se conoce desde el análisis de lo real mismo. No hay necesidad de ir a las Sagradas Escrituras para poder conocer los fenómenos sociales, sino que lo que hay que hacer es exactamente ir a los fenómenos para conocer la esencia de los fenómenos. Esa es la visión, digamos, moderna, que le da una centralidad al sujeto humano. Pero también hay la cosmovisión postmoderna, que es la cosmovisión que se estructura en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, digamos ahí por los años 80, los años 90, y que proponen la idea de que lo real pues es incognoscible, lo real social no tiene leyes, porque la vida humana es producto del capricho y de las casualidades de la praxis individual, ¿sí? En una visión de que la sociedad no es un orden, sino que más bien es un desorden fruto del capricho y de la praxis egoísta de los sujetos que viven en una sociedad en la cual pues cada quien anda buscando su beneficio personal, ¿sí? Y en un mundo pues en donde todas las personas buscan su provecho personal, pues no hay quien se interese por el bien común. El bien común es algo que no existe. Lo único que existe es la acción ególatra de los sujetos buscando su provecho personal, considerando a todos los otros como enemigos a vencer. Es una visión spenceriana de la vida societal, ¿sí? Entonces, para la visión, la cosmovisión postmoderna, la sociedad no es un orden, es un caos. Y por tanto, como es un caos, es incognoscible, y si es incognoscible, pues no se puede transformar, porque no se puede transformar lo que no se puede conocer. Y entonces, frente a lo que ellos creen que es la sociedad, al sujeto lo único que le quedaría sería adaptarse y seguir el curso y la fuerza, la lógica de imposición del sistema social dado, que es el sistema capitalista. En el orden de la estética, esta visión postmoderna se puede expresar desde lo que los pintores llaman el collage, esas pinturas abstractas donde es un solo deschongue, ¿verdad? Es un solo desorden, pues esa es la visión de la realidad de la cosmovisión postmoderna. El orden de lo social pues no es un orden, sino que es un caos. Pero la racionalidad sociológica y la sociología es la ciencia de la modernidad porque surge, se estructura bajo los principios de la modernidad, sobre todo el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, siglo XIX. Ahí es donde surge la sociología como ciencia, como lo vamos a ver después. Bueno, el tercer supuesto de la racionalidad sociológica es que hay una articulación dinámica entre naturaleza y sociedad. O sea, no hay un divorcio entre realidad natural y realidad social, sino que hay una relación dialéctica, ¿sí? Por eso es que Marx consideraba los fenómenos de la praxis, los productos de la praxis, es decir, la vida social, como fenómenos histórico-naturales. Esa es la visión de Marx. O sea, todos los fenómenos sociales son fenómenos histórico-naturales, están relacionados con la lógica de lo natural. La praxis no juega en el vacío, porque el mismo sujeto humano es un sujeto que también es un sujeto natural. ¿De acuerdo? Por tanto, la cuestión esta del virus no es solamente un fenómeno natural, sino que es un fenómeno histórico natural. Tiene implicaciones sociales. El modo de vida, la praxis, en el contexto de la pandemia ha cambiado. Hay un montón de prácticas sociales, ¿sí?, que han cambiado con la cuestión esta
del virus. Estamos enfrentando en este momento la quinta ola del virus, del COVID, y que está cambiando la vida social. ¿Sí? Entonces, los fenómenos naturales no están aislados de la praxis social, ni la praxis social está al margen de la lógica del orden de lo natural. ¿Sí? Por eso que, viendo la realidad de esta manera, es que ¿sí? Carlos Marx o Karl Marx criticaba al sistema capitalista porque Marx logra demostrar científicamente que el proceso de producción de capital termina aniquilando las dos fuentes de toda riqueza, que son el hombre y la naturaleza. Entonces no hay un divorcio entre naturaleza y sociedad. Lo que hay es una relación dialéctica. Cuarto supuesto, la racionalidad sociológica supone que toda realidad social es cognoscible en tanto que es fenómeno, es decir, en tanto que es objeto, es decir, en tanto que es producto de la praxis. La categoría de objeto, de lo real como objeto, es una categoría del campo de la filosofía, es una categoría que propone Kant en el siglo XVII. Kant. Lo real es objeto en tanto que está correlacionado con la presencia de la razón, en tanto que hay una correlación entre realidad y razón. Objeto es lo real presente a la razón. Entonces, lo real, sin dejar de ser real, se convierte en objeto en tanto que está correlacionado con la presencia de la praxis, la presencia, digamos, del mundo de lo humano. Entonces, desde la óptica de la racionalidad sociológica, lo real es fenómeno, es decir, es objeto, y por tanto es producto de la praxis, en tanto que es objeto necesariamente tiene que ser producto de la acción humana. Y esta es una de las grandes diferencias entre lo que es natural y lo que es social. Lo real social es necesariamente producto de la praxis, necesariamente. Y el orden de lo propiamente natural, pues no necesariamente es producto de la praxis, porque el orden de lo natural es y existe antes de que haga su aparición sobre la faz de la tierra del ser humano. ¿Sí? Bueno, entonces la sociología como ciencia considera lo real social exactamente como objeto, como fenómeno, ¿sí? Como fenómeno. Pero en el entendimiento de que un fenómeno es exactamente la estructura que ya dijimos al principio de esencia y apariencia, y por tanto el fenómeno es la forma como la esencia o las leyes del fenómeno se me hacen presente a la razón a través de los sentidos. Es la manera como se me presenta el orden de las cosas reales sociales. Entonces, el fenómeno es una mostración de la esencia. Eso es lo que es el fenómeno. Quinto supuesto, la racionalidad sociológica va a suponer que no hay una separación absoluta entre esencia y fenómeno. No hay una separación absoluta entre esencia y fenómeno. ¿Sí? Sí, el fenómeno muestra la esencia, pero también encubre la esencia. Y exactamente por eso, porque hay un proceso de encubrimiento de las leyes del fenómeno, es que se hace necesaria la aplicación de un método, y por supuesto de un método científico. El método es un modo de acceso sistemático, ordenado, lógico, racional, para poder acceder a el conocimiento de las leyes del fenómeno. Todo fenómeno, siguiendo el principio de razón suficiente, todo cuanto existe tiene su causa para existir o tiene causa para existir. Hay una lógica causal en el orden de las cosas reales. Por tanto, de lo que se trata es de conocer las causas del fenómeno. Y por último, el sexto supuesto de la racionalidad sociológica es que
Eh, Supone que para superar el fenómeno y acceder a la esencia se necesita de un método, es decir, de un camino, de un modo de acceso. Y debo adelantar de una vez que el método de la sociología como pensamiento crítico de los fenómenos sociales es la razón dialéctica o la racionalidad dialéctica, no es la razón instrumental. De hecho, esto ya lo vimos en filosofía. O sea, no es lo mismo la racionalidad instrumental o la razón instrumental que la razón dialéctica. Pero porque la razón dialéctica frente a un fenómeno como pudiera ser el fenómeno, digamos, de el régimen de excepción, no solamente va a preguntarse el por qué acaece o por qué no acaece el fenómeno. No, no solamente se va a preguntar el por qué del fenómeno. El porqué del fenómeno implica la lógica de la explicación de las leyes del fenómeno, del acaecimiento de las leyes de ese fenómeno. ¿Sí? La razón dialéctica va a preguntarse frente a un fenómeno social también, eh, además del el por qué, va a preguntarse el para qué, en el entendimiento de que los fenómenos sociales como productos de la praxis siempre tienen un propósito, una dimensión teleológica. O sea, los fenómenos sociales no ocurren a la zumba balumba, sino que son producto de la praxis. Y la praxis es una praxis necesariamente intencional. ¿Cuál es el propósito del fenómeno llamado régimen de excepción? ¿Cuál es el propósito? Entonces, la racionalidad dialéctica se pregunta el porqué del fenómeno y además el para qué del fenómeno. ¿Cuál es la intencionalidad que está detrás? ¿Cuál es el sistema de intereses que están detrás de ese fenómeno? Y además del para qué, va a preguntarse el para quiénes. ¿Para quién o para quiénes? ¿A quiénes beneficia el acaecimiento del fenómeno? No solamente es el por qué, sino también el para qué, para poner en claro la dimensión teleológica del fenómeno, sino que también el para quiénes o para quién, en el sentido de que ¿sí? Todo fenómeno tiene su ley y esa ley hay que explicarla. Y explicar significa exactamente eso, poner en la evidencia las leyes del fenómeno. Y las leyes del fenómeno son lo que estarían expresando el porqué del fenómeno. Pero detrás del fenómeno social no solamente hay un porqué, sino que también hay un para qué y hay un para quiénes, en el entendimiento de que detrás del fenómeno, como el fenómeno del régimen de excepción, hay un sistema de intereses y propósitos. Y ese sistema de intereses y propósitos hay que comprenderlos. Entonces, la racionalidad dialéctica que utiliza la sociología crítica, ¿sí?, propone, nos obliga a explicar el fenómeno, pero también a comprender el fenómeno. Explicar es poner en la evidencia la regularidad interna del fenómeno, las leyes del fenómeno. Pero comprender implica poner en claro el sistema de intereses y el sistema de propósitos que están inmersos, que están presentes, claro, ocultos, pero presentes en la lógica del fenómeno. Entonces, la razón dialéctica que utiliza el pensamiento de la sociología crítica explica, pero también comprende el fenómeno. Y todavía más, la razón dialéctica, que es la metodología o el método que utiliza la sociología crítica de la sociedad, o digamos el pensamiento crítico de los fenómenos sociales, va a preguntarse también si el fenómeno que es responde a lo que el fenómeno
debe ser. Vamos a ver si es cierto. Porque nos dicen que el régimen de excepción está creado, está construido para un propósito específico. Pero eso es, digamos, la dimensión declarativa. Pues es lo que dicen. Vamos a ver si el ser coincide con el deber ser, a ver si es cierto. ¿No será que hay otros intereses detrás? Por eso, la sociología es pensamiento crítico de los fenómenos sociales. Entonces ahí tenemos los 6 supuestos de la racionalidad sociológica. Todos estos planteamientos corresponden a la cosmovisión propia de la modernidad, como yo ya he explicado. Sí. La sociología, como ciencia, es una reflexión metódica sobre la regularidad interna de las estructuras, procesos, tendencias y leyes de la realidad social concreta, no abstracta, no, concreta, para transformarla en beneficio de la clase revolucionaria, para transformarla en beneficio, ¿sí?, de aquella clase social que estructuralmente está obligada a negar las negatividades del orden establecido, ¿sí? Entonces, esto significa que la sociología crítica o la sociología como pensamiento crítico de los fenómenos sociales no es neutra. No, la sociología como ciencia crítica de los fenómenos sociales, necesariamente tiene un compromiso, debe tener un compromiso orgánico, ¿sí?, con aquella clase social, que estructuralmente está obligada a negar las negatividades del sistema y a construir un ordenamiento social en el cual pues las negatividades del capitalismo ya no estén presentes. Y la clase social, la única clase social que está interesada en que haya cambio social, es la clase trabajadora. Sí, la clase trabajadora, pero con conciencia de clase. O sea, la clase trabajadora sin conciencia de clase es masa alienada. Es esa masa que anda pensando que lo que es de uno nadie se lo quita, anda pensando que nadie sabe para quién trabaja, ¿sí? Anda pensando que los ricos pues son ricos porque son astutos, ¿verdad? Son brillantes, sistemáticos, ellos son ordenados, y que los pobres son pobres porque son tontos, ¿sí? Así piensa la masa sin conciencia de clase. ¿Sí? Las personas sin conciencia de clase pues no son clase, son masa, y además masa alienada. Y no es cierto ese dicho popular, ¿verdad?, de que el pueblo es sabio. No, 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 señor. El pueblo no es sabio. El pueblo es una masa alienada. ¿Qué sabio va a ser? Sin conciencia de clase, sin una visión científica de la realidad. No es cierto. El pueblo no es sabio. Es una masa alienada que es, digamos, objeto, no es sujeto. O sea, pudiera ser sujeto, pudiera ser sabio, sí, solo sí, tiene conciencia de clase, tiene una praxis revolucionaria y tiene un conocimiento científico de los procesos sociales. Entonces sí es sabio. De lo contrario, no, no es sabio. ¿Sí? Es objeto movido por la fuerza de imposición y la lógica del sistema. Eso es lo que es. Bueno, entonces la sociología es una reflexión metódica sobre la regularidad interna de los procesos, tendencias, leyes de la realidad social concreta. Pero para transformarla tiene una intencionalidad. No se trata solo de conocer, sino que se trata de transformar. Por eso es que Marx en la tesis número 11 de su crítica al pensamiento de Ludwig Feuerbach, decía en la tesis 11, decía lo siguiente Marx: los filósofos hasta el día de hoy se han dedicado a interpretar el mundo de diferentes maneras.
pero de lo que se trata es de transformarlo. Los filósofos hasta el día de hoy, hasta ahora, se han dedicado a, digamos, entender el mundo o explicar el mundo de diferentes maneras, de captar la realidad de diferentes maneras. Pero de lo que se trata es de transformarlo. No solamente se trata de tener una visión contemplativa de los fenómenos. La visión contemplativa de los fenómenos no transforma los fenómenos. ¿Sí? Nos quedamos ahí en el pensamiento hegeliano, aquel que decía que libre es el que sabe lo que de todas maneras va a pasar. No, de lo que se trata es de transformar la realidad. Y de transformar la realidad para beneficio de la clase revolucionaria, que es la única clase que puede desarrollar la negación de la negación. Por eso es que la sociología no puede ser neutra, tiene que tener un compromiso con la clase revolucionaria. Una sociología que no tiene ningún compromiso con la clase trabajadora, con conciencia de clase, pues sencillamente no es ciencia, es ideología. Vamos a diferenciar entre lo que es ciencia y lo que es ideología en el campo de las ciencias sociales. La sociedad es la articulación, la sociedad es la articulación dialéctica de la acción humana. La articulación dialéctica de la acción humana, por tanto de la praxis necesariamente. La sociedad es la articulación dialéctica de la acción humana estructurada, es decir, construida a partir de determinado sistema de objetivaciones. Es decir, es la praxis que se construye a partir de un orden social ya dado, aquí y ahora. Es una praxis que está enraizada en el orden de lo dado. No es una praxis que ocurre en las nubes. No, es una praxis que se da en el orden de una sociedad ya establecida. De la misma manera que cuando tú naces, ya naces en un orden social establecido. Ya está establecido cómo se deben hacer las cosas, qué es lo legal, qué es lo bueno, qué es lo malo. Ya está establecido cómo se producen las cosas, ¿sí? Ya está establecido el papel de la fuerza de trabajo, la producción de mercancías, ya hay un mundo ordenado, ya hay un estado ordenado, y tú caes al interior ya de ese orden dado. Entonces, en ese orden dado es que juega la praxis concreta. Por tanto, es una praxis que se estructura a partir de determinado sistema de objetivaciones. ¿Por qué sistema de objetivaciones? Porque el orden de la realidad dada, como ordenamiento político, económico, social, cultural, ¿sí?, es producto de la praxis. Son objetivaciones de una praxis anterior. Y como son fruto de la praxis, por tanto son objetivaciones, son exteriorizaciones de la praxis anterior, que ha creado ese orden dado en el que tú naces. Y no te preguntan si quieres nacer o si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, simplemente te tocó nacer en Apastepeque y vámonos ahí, de ahí te tocó. De la familia tal, con el papá tal, que no sé qué, etcétera, etcétera. Ahí estás. Ese es el orden dado. Y tu praxis juega al interior de ese orden dado. Y ese orden dado es el sistema de objetivaciones en el cual juega la praxis. Y por eso es que digo que la sociedad es la articulación dialéctica de la acción humana, pero que no juega en el vacío, sino que juega al interior de determinado sistema de objetivaciones, ¿sí? Y ese sistema de objetivaciones tienen fuerza de imposición, sobre el sujeto. Frente a la fuerza de imposición del orden dado, que ya está estructurado, que tiene fuerza de imposición, como digo, pues los sujetos no son sujetos, son objetos, movidos por la fuerza de imposición del orden dado.
Pero ese orden dado es autocontradictorio. Ese orden dado tiene negatividades, porque implica alienación, implica explotación, implica el sufrimiento de la clase trabajadora, ¿sí? Pervierte todas las relaciones sociales. Todas las relaciones sociales están pervertidas, ¿sí? Todo. De tal manera, incluso las relaciones interpersonales están pervertidas en la lógica del capital. La pareja, la chica no se casa por amor, se casa porque el chico tiene billetes y la puede sacar de la pobreza. El muchacho no la quiere, pero anda con ella porque ella es inteligente y le puede ayudar a salir bien en los parciales. Todo está corrompido, todo está pervertido, ensuciado. Las personas no valen por lo que son, como personas. Ya no digamos como hijos de Dios. No, las personas valen por lo que tienen. Tanto tienes, tanto vales. Nadie quiere ser amigo del pobre. Ah, pero si tiene carro y es hijo de niña fulanita, ahí va, todos quieren ser amigos de él. Son relaciones pervertidas. Todo está pervertido. Sí. La ciencia, que permanentemente es utilizada para perfeccionar los procesos productivos a través de la técnica, a través de la tecnología, que da lugar, digamos, a la producción de nuevos medios de producción, nuevas herramientas, nueva maquinaria, etcétera, etcétera. Todo eso se va perfeccionando a través de la aplicación de los hallazgos científicos a los procesos productivos. Hay un proceso permanente de perfeccionamiento de los medios de producción. Y la ciencia es utilizada por la clase dominante para eso. Por eso para la clase dominante es muy importante la química, la física, ¿sí? La matemática. Porque a ellos les sirve para ese permanente proceso de perfeccionamiento de los medios de producción. Pero a la clase burguesa no le interesa la sociología, no le interesa la filosofía. A la clase burguesa no le interesa el pensamiento crítico, más bien lo ve como una amenaza, le tiene pánico al pensamiento crítico. Pues entonces la ciencia es utilizada para ese perfeccionamiento de los medios de producción, pero resulta que en el capitalismo el perfeccionamiento de los medios de producción, que implica necesariamente un elevamiento de los procesos de productividad y de la producción, porque se producen más y mejores mercancías, y eso es positivo. Producir más y mejores mercancías, por ejemplo, producir más y mejores alimentos, más y mejor medicina, más y mejor vivienda, lo cual es positivo, pero resulta que ese proceso de perfeccionamiento de los medios de producción impactan negativamente sobre la fuerza de trabajo asalariada, en el sentido de que ese proceso implica desempleo, porque en el capitalismo la máquina sustituye al hombre, ¿sí? La máquina sustituye al hombre. Entonces el burgués prefiere comprarse una nueva maquinita que le haga el trabajo de 15 trabajadores y despide a los 15 trabajadores. Porque la máquina no le va a hacer huelga, la máquina no le va a pedir que le pague horas extras o el fin de semana. No, la máquina nunca le va a hacer huelga ni le va a construir un sindicato al interior de la fábrica. La máquina sustituye al hombre. Hay una perversión del proceso productivo y hay una perversión de la ciencia que es aplicada para el mejoramiento de los procesos productivos, pero que generan desempleo. Ese es el capitalismo. ¿Ves? Esas son las negatividades o algunas de las negatividades de la lógica del capital. Es un proceso permanente. Por eso es que el capitalismo es, y esto no lo olvide, por favor,
Por eso es que el capitalismo en esencia, es antiético, es inmoral, es inmoral. Y justamente por eso es que voy a decir lo que voy a decir a continuación. Repito, la sociedad es la articulación dialéctica de la acción humana estructurada a partir de determinado sistema de objetivaciones, ¿sí? Pero, es decir, este sistema de objetivaciones es el sistema dado, pero que hace posible el orden dado, hace posible la transformación de la sociedad por la acción científico-ética de la praxis. El orden dado, que tiene fuerza de imposición, el orden dado que es inmoral, el orden dado que es explotador, deshumanizante, que pervierte todo lo que toca, ese orden dado negativo es autocontradictorio, porque ese mismo orden dado genera las condiciones de su propia destrucción. Es tan autocontradictorio que el orden dado inhumano, explotador, ¿sí?, alienante, el mismo genera dentro de sus mismas negatividades las condiciones de posibilidad para ser destruido y para ser transformado, para que pueda haber cambio social. Le pongo un ejemplo sencillo que usted perfectamente, como persona inteligente, lo va a entender con facilidad. Ya he dicho yo que la clase social que está llamada a hacer la revolución es la clase trabajadora, sí, pero con conciencia de clase. Ahora bien, pero la clase trabajadora, que es la clase que va a enterrar el sistema burgués, ¿dónde se constituye? ¿Quién la crea? ¿Quién construye a la clase? Pues la lógica del capital es el capitalismo desde su proceso productivo que construye, que hace posible que haya clase obrera, que haya clase trabajadora. Entonces, la misma lógica del capital construye al sujeto social revolucionario con conciencia de clase que al final va a terminar destruyendo al sistema burgués. Por eso es que el orden dado, ese sistema de objetivaciones, hace posible la transformación esencial de la sociedad. Porque las mismas negatividades de la lógica del capital, ¿sí?, son tan insufribles, son tan inmorales, que permiten el desarrollo de la conciencia de clase. Permiten el desarrollo de la conciencia de clase. Es decir, que las mismas contradicciones sociales del sistema burgués son las que generan la reacción de la clase revolucionaria con conciencia de clase para proponerse como objetivo estratégico de su lucha la destrucción del Estado capitalista y la construcción de la dictadura del proletariado. Pero ¿quién hace posible eso? La misma lógica del capital lo hace posible. Ajá. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Es que la misma lógica del capital genera a sus propios enterradores, a aquella clase social que va a enterrar el sistema. ¿Ves? De eso estoy hablando. Bueno, pues eso es, y además aquí hablo claramente de que se trata de una acción, de una praxis que es científica, necesariamente tiene que ser científica y solo puede ser científica si es una praxis marxista. Si no es una praxis marxista, pues no es científica, sencillamente es ideológica, falsa, encubridora de las negatividades del sistema. Por eso es importante el marxismo. No se puede tener una visión científica de la realidad si no es a partir del conocimiento del marxismo. Es imprescindible. ¿Sí? Es necesario conocer el marxismo.
si querés tener una captación científica de los fenómenos. De lo contrario, te vas a mover en el mundo de las ideologías. Y lo peor es que sin saberlo. ¿Sí? Entonces tiene que haber una praxis científica. Y además de científica, ética. Porque estás enfrentando un sistema que es inmoral, que es antiético. Eso es lo que tenés que tener clarito aquí. Y poder explicarlo a los demás. Y poder tener la capacidad y la posibilidad de poder decirle a tus cheros, a tus amigos, a tu novia, a tu novio, agarrarlo, sentarlo y explicarle por qué el sistema capitalista es inmoral, es antiético, es inhumano. Explicarle. Si logras hacerle eso, es porque estás en la ruta correcta para poder aprobar sociología general. Si no puedes hacer eso, preocupate porque estás en la vía contraria. Puede ser que te toca llevarla en segunda o hasta en tercera. Uh-huh. La ciencia social busca explicar, ya he dicho que es explicar, la ciencia social busca explicar y comprender. También yo ya he expresado cuál es la diferencia entre explicar y comprender. No es lo mismo, pero están relacionadas. O sea, la ciencia social, si es ciencia crítica, que ciencia social solo puede haber ciencia como ciencia crítica, no puede ser ciencia justificadora. Entonces no es ciencia, será cualquier otra cosa, pero menos ciencia. La ciencia social busca explicar y comprender lo que es el orden de lo real social dado y determinar, y determinar, si le toca a la ciencia social, no solamente explicar y comprender, sino que además le toca determinar, es decir, establecer hacia dónde nos lanza la dimensión normativa de la ciencia social. La ciencia social tiene también la tarea de plantearnos, de determinar hacia dónde debe moverse la praxis de los sujetos para transformar las negatividades del sistema. Es la ciencia social, la sociología, la que va a plantear el deber ser, el hacia dónde tenemos que movernos para poder transformar las negatividades del sistema y construir una sociedad en donde las negatividades del capitalismo pues ya no estén presentes. Podrán haber otras negatividades, pero no tan terribles ni tan tremendas como las del capitalismo. ¿Sí? Ese es el trabajo. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Queridos estudiantes, nos veríamos el día de mañana. Mañana habrá clase a me parece que a ver, ¿a qué hora será la clase de mañana? Jueves a la 1 de la tarde. Mañana jueves a la 1 de la tarde, pues estaríamos en otra sesión de clase. Pasen ustedes un feliz día.